con este gobierno del esquizofrénico que tenemos en la Casa de Gobierno. Así que yo creo que el mundo en sí ha llegado a un nuevo orden, eso sí pasó, pero es un nuevo orden que no es el que pretendía la anglofilia corporativa. Es el nuevo orden que se impuso a partir que el doctor Vladimir Putin en medicina cruzara la línea de la operación especial a territorio ucraniano. Y ustedes recordarán que en el mismo instante que se inició la operación especial en Ucrania se terminó el COVID. Y ese milagro médico de Putin, que fue terminar con las teorías del COVID en menos de una semana, mostraba claramente la operación que se había montado con la pandemia y cuáles eran sus objetivos reales, que muy lejos estaban de buscar el bien común a través de la imposición de la inoculación de sustancias de laboratorios que no favorecían en nada la salud pública, sino que perseguían otros objetivos. Bueno, el Occidente está francamente derrotado y en retirada, tratando de sostenerse, como dice Donald Trump, porque hay que prestarle atención a la definición de Trump en Estados Unidos, que le advierte a los estadounidenses que están en una situación de jaque y que tienen que tratar de restablecer bases fundacionales de su proyecto como Estado-Nación, porque en este modelo supracorporativo están desapareciendo. Y no se equivoca, van a desaparecer. El escenario que pintas es grave. ¿Vos crees que, como dijo el Papa Francisco, que ya estamos o vamos a la Tercera Guerra Mundial? Yo creo que el Papa Francisco llegó tarde porque lo dijimos hace 4 años que estábamos en la antesala, que después con la pandemia, porque el inicio de las hostilidades fue el COVID. El COVID fue el inicio de las hostilidades a nivel global, que eran obvias, están mis grabaciones durante el tiempo pandémico, cuando yo avisé que después de la pandemia venían las guerras calientes de reorganización geopolítica, y en eso estamos. Creo que el Papa llega tarde, que la guerra está declarada hace 4 años y que el Papa tal vez no advierte o no tiene intención de decirlo, aunque lo conozca, que el COVID fue una operación militar y que se desarrolló como inicio de hostilidades. Después vino la respuesta. Y en ese esquema, ¿cómo está América Latina? Porque tenemos bases de la señora Richardson en Argentina, en Colombia, etcétera, el Caribe. ¿Cómo ves América Latina en esta situación? ¿El jamón del sándwich? No, América Latina tiene una flagrante debilidad en su política de defensa territorial porque carece de instrumentos militares para poder defenderse. La estupidez progresista de América Latina, la imbecilidad que se llevó adelante en materia de desconcepto de lo que es la defensa nacional, de los intereses que cualquier nación con prospectiva debe defender, llevó al desarme y a la torpe y estúpida teoría de un modelo pacifista, hippie, setentista o sesentista, que enarbolaba banderas de comunión y buenas costumbres en el medio de un mundo hostil de característica violenta y nuclear, con lo cual América Latina no está en condiciones de defenderse, por eso tenemos la situación que tenemos. Bueno, Europa estaría un poco parecido, ¿no? De aquella Europa pacifista, amable, de buenas costumbres, terminamos en belicistas, hablando de bombas, de guerra, de prepararse. No, la realidad es que Europa está Europa, a diferencia de América Latina, forma parte de la OTAN y tienen todos, absolutamente todos, tienen fuertes fuerzas armadas con poderío nuclear y militar para defender sus intereses. América Latina tiene un planteo de pacifismo estúpido, no de pacifismo real. Es obvio que vos no podés vivir en paz si podés ser invadido y violado por fuerzas extrañas a tu territorio que sin esfuerzo de ningún tipo, porque estás indefenso y desnudo, pueden abusar de vos. Eso es una imbecilidad y es la que ha cometido América Latina. Salvo Brasil, salvo Chile, que han tenido un planteo de fuerte carrera armamentista en defensa de sus intereses y que son los países que realmente están preparados para esto, y podemos también citar a Venezuela.
que en tiempos de Chávez equipó a Venezuela en términos militares, y eso, vinculado a su alianza con Rusia, China o Irán, les permite sostener la revolución bolivariana en marcha a pesar de todo. Europa, en algunos países están hablando de restablecer el servicio militar obligatorio. Francia, Suecia, Alemania, ¿algo parecido correspondería hacer en América Latina, vos crees? No, no sirve para un carajo. Eso es pensar en términos de televisión analógica con sintonizador y antena. Eso es una estupidez. La guerra moderna tiene que ver con el cibersoldado y la guerra aeroespacial. Es una imbecilidad creer que hoy existe la guerra de infanterías, que vos las posiciones hoy las defendés a miles de kilómetros de distancia, y lo que necesitas es unas fuerzas armadas altamente equipadas, con un cuerpo, en todo caso, de infantes altamente profesionales, con lo cual el soldado conscripto no te sirve para un carajo. Eso es una necedad y una torpeza y una ignorancia que tiene que ver con, digamos, las rémoras de un país que fue y que ya no es, y que la gente tiene como último recuerdo de tiempos mejores una Argentina con un ejército con conscripción. Bueno, si hubiera continuado la conscripción en la Argentina, igual se tendría que haber terminado, porque nos debemos un ejército altamente profesional, con lo cual no tiene ningún sentido el gasto absurdo en una conscripción. ¿Y vos crees que todo esto del establecimiento de la base allí en Ushuaia, más la que hay en Río Negro, y el fortalecimiento de la base, de las bases allí en Malvinas de los británicos, esto representa una creciente amenaza en el Atlántico Sur, que no solamente es para Argentina, ¿no? Está la cuenca petrolera de Brasil, allí frente a Río de Janeiro, Chile, la pesca, etcétera. Vos, los anglosajones, a mí me gusta decir anglosionistas porque van juntos, están mirando hacia esta región pensando en la Antártida y demás. Mira, primero yo no descalifico al enemigo porque tenga pretensiones, porque es lo que deben hacer. El problema somos nosotros, no ellos. Con lo cual no hay que ponerse a hacer análisis absurdos de juzgar a quien tiene pretensiones sobre recursos naturales que nosotros no estamos en condiciones de defender por nuestra propia torpeza. Es claro que el mundo va hacia una escasez de recursos y nadie te va a permitir que vos los tengas tirados por ahí sin usarlos. Con lo cual, la mejor política de defensa argentina es la explotación intensiva de todos sus recursos naturales para la industrialización con valor agregado, ocupación territorial y fuerzas armadas muy profesionales. La Argentina se defiende con población, con lo cual obviamente no podemos tener 47 millones de habitantes, deberíamos ser más de 200 millones para establecer una política territorial de ocupación urbana y de desarrollo que permita a la Argentina saber que su territorio es inviolable por ocupación, no por una cuestión de lamentos argentinos, de andar llorando por ahí, que vienen a querer nuestras cosas. Por supuesto que van a venir. ¿Quién puede pensar que no? En un mundo en donde escasean los recursos y los argentinos somos tan imbéciles de regalarlos o de no cuidarlos. Con lo cual, lo primero que descalifico es la idea de descalificar a los demás. La Argentina tiene que tener una política agresiva de ocupación, una política de inmigración agresiva para llegar rápidamente a niveles de población estable y permanente como tuvimos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Podemos tener una inmigración post-Tercera Guerra Mundial. Hay que ver en qué términos se da el desarrollo de esta guerra y cómo termina, porque si es en términos de un ejercicio de la violencia tradicional es una cosa, y si tenemos un escenario nuclear es otra. La Argentina, en cualquiera de los casos, post-nuclear o no, va a ser receptora de inmigración, porque los centros más poblados de los sectores desarrollados de la Europa occidental y de algunos países que esta vez van a ser alcanzados por la acción bélica como territorio de combate, como pueden ser los Estados Unidos, van a generar una ola inmigratoria hacia la Argentina buscando una tierra de paz y prosperidad. Con lo cual, la Argentina necesita tener los brazos abiertos a la inmigración, debe tener una política agresiva de industrialización y tecnificación, de construcción de la cadena de valor agregado, y pensar que después, obviamente, como decía Parravicini, después de la Revolución Francesa vendrán los mejores días de la Argentina por largo tiempo. Esta crisis es la previa a los días felices de la Argentina. Sin esta crisis la Argentina no tendría oportunidad. Tanto los rusos como los chinos
saben hoy que hay petróleo en la Antártida y no van a tolerar una base británica nuclear en las Malvinas. Seguramente hoy más que nunca China y Rusia creen que las Malvinas son argentinas y que Argentina debe ejercer la soberanía sobre sus islas. Claro que los ingleses no se van a retirar pacífica y buenamente, pero empezamos a encontrar socios poderosos para nuestros reclamos de soberanía, y cuando un loco desquiciado como el que tenemos en la Casa de Gobierno anuncia bases de la OTAN en nuestro territorio, activa la idea de que los BRICS quieran una reestructuración en la relación con la Argentina para que esto no suceda y darnos una mano a restablecer nuestra relación geopolítica con el mundo. En cuanto a Chile, Chile es una factoría británica, con lo cual no se puede considerar de ninguna manera, en ninguna otra escala, que como enemigo de la Argentina. No su pueblo, porque obviamente el pueblo no tiene por qué pagar las consecuencias de los gobiernos. A nosotros también nos gobernó Videla y sin embargo nunca fuimos asesinos. Pero el pueblo chileno está sometido a gobiernos coloniales británicos y son en nuestras espaldas las pinzas inglesas que apretan nuestra Patagonia con la base de Malvinas y las Fuerzas Armadas chilenas, que no son otra cosa que los Boy Scouts de la corona británica. En el caso de Brasil, Brasil, si bien tiene una relación de amistad con la Argentina, está recibiendo aviones de la Royal Navy en su territorio que van rumbo a Malvinas, y lo de Uruguay es asquerosamente pornográfico y vomitivo con ese ser despreciable que tienen como presidente, que es un anglófilo de mierda, que presta servicios de sexo oral a la corona británica. O sea, la Argentina está muy mal ubicada en este momento en relación al desarrollo continental de la América Latina del Sur, porque tenemos países que nos rodean y limitan con nosotros, que tienen intereses con nuestros enemigos. Brasil es un caso raro porque es BRICS y sin embargo desarrolla una relación de apoyo logístico a las fuerzas británicas que van rumbo a Malvinas. Seguramente es el país con el que más rápidamente podríamos restablecer relaciones. En Uruguay necesitamos que el lacayo de Pou desaparezca de la política uruguaya y los uruguayos vuelvan a ser hermanos de la Argentina y no traidores.